lo primero que habría que hacer es identificar el sistema estructural con el que funciona. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero David Durán, de Ingeniería para Ti. Así lo puede buscar en las redes sociales, ¿no? Para que usted pueda construir de manera asistida con ingeniero, arquitecto. Vamos a tocar temas muy interesantes porque habían preguntado esta semana, oiga, a mí me han dejado, digamos, este terreno con un piso y yo quiero saber si me puedo ir a 3 pisos, ¿qué hago con la estructura, no? Entonces, a veces, con todo respeto, el maestro, hay ciertas cosas que conoce, hay otras que no, entonces es mejor consultarle mejor a los ingenieros y arquitectos también. ¿Cómo está, ingeniero David? Bienvenido. José, buenos días. Muchas gracias por esta nueva invitación. La pregunta de la semana. Tengo una casa de un piso, columnas, vigas, ¿no? Él no sabe si es aporticado, si es albañilería confinada, pero dice, quiero construir 2 pisos más. ¿Cómo hago? ¿Qué análisis debo hacer? Bien, como tú bien lo dices, lo primero que habría que hacer es identificar el sistema estructural con el que funciona. Lo habíamos dicho en un programa pasado, que si bien es cierto podemos percibir que la construcción es igual para todos, eso no es correcto. Muchas veces pensamos erróneamente que las columnas en esa vivienda son las que están cargando y decimos, mientras que tú respetes las columnas, lo demás no importa. Pero eso es incorrecto si estamos en un sistema de albañilería donde que los muros son la principal estructura. Muy bien. ¿Cuáles son los ensayos que habría que hacer? Porque he visto, lo he presenciado, que muchas veces viene el maestro y comienza a picar en el primer piso, un poquito abajo de la columna, como que pica para ver cómo está el cimiento y según eso toma una decisión de si refuerzo o no refuerzo. ¿Está bien la metodología? Incorrecto, totalmente incorrecto. Mira, lo primero que debemos de entender es que la ingeniería es una ciencia y que como toda ciencia, con los años va mejorando en base a investigaciones nuevas. Entonces, a veces los maestros tienen que quitarse un poquito la soberbia de los años de experiencia que tienen, porque no es lo mismo la construcción de hace 20 o 30 años que la construcción actual. Justamente por eso yo recalco que la ingeniería es una ciencia, porque hay estudios, hay métodos, hay ensayos que permiten que las casas sean más seguras. Respecto al concreto, nosotros podemos ver que todos los concretos son de color gris, pero no significa que todos resisten igual. Hay concreto de resistencia 175, 210, 245, 280, 315, 420, una cantidad enorme de resistencia de concreto. ¿De qué va a depender? De la dosificación. Entonces, hay estándares para lograr dosificar y llegar a la resistencia que uno necesita. Cuando el maestro está haciendo el picado, solamente se está basando a su fuerza, digamos, cuánto resiste. Lo correcto sería hacer ensayos que nos permitan conocer cuál es la resistencia correcta a ese concreto. Hay ensayos destructivos y hay ensayos no destructivos. El más fiable, lo que nos indica la norma, es un ensayo de diamantina, que es extraer una muestra del concreto con un taladro que es como un cono hueco que saca un cilindro de concreto. Ese cilindro de concreto, que es un testigo de esa muestra, lo llevamos a una prensa, lo comprimimos hasta reventarlo y ahí vemos cuál es su resistencia real del concreto. Excelente, qué interesante todo ello. Ingeniero, ¿cuánto me gustaría a mí que cuando entra una partida registral donde está la declaratoria de fábrica, cómo me gustaría que me pongan ahí el tipo de concreto que tiene, ¿no? Correcto. O sea, la resistencia a la compresión sería, pero interesante, tremendo datazo, ¿no? Correcto. Pero no existe eso. Pues uno cuando compra una vivienda, la adquiere o de alguna manera, no sabe en realidad estructuralmente cómo está. Ni siquiera el que compra una vivienda nueva. Correcto. De estreno no sabe qué tipo de concreto tiene, ¿no? La ves en entrega ya terminada, ¿no? Entonces eso, bueno, habría que reafirmarlo. ¿Cuáles son los tipos de columnas que se pueden generar en estos sistemas de autoconstrucción, de la experiencia que tiene? Claro. Lo más común es un sistema, digamos, híbrido, ¿no? Porque en realidad, si bien es cierto, los sistemas más usados son el sistema de albañilería, donde que los muros trabajan, y el sistema de pórtico, donde los muros no trabajan, solamente la columna y la viga. La realidad es que cuando es autoconstrucción, no hay un sistema estructural definido. Es algo que mezcla ambas cosas, que no está bien definido cómo se va a comportar esa edificación. Por eso es importante que un profesional llegue desde el inicio, desde el terreno, para que le dé un comportamiento estructural mediante un sistema definido y normado. Entonces, en base a eso, lo que podemos nosotros identificar en las inspecciones que vamos son columnas de albañilería de 25 por 25 con 4 fierritos de media. Eso es lo más común. Y muy pocos maestros ya se aventuran de repente a hacer una columna un poquito más grande, con 6 o hasta 8 fierros de 5 octavos, pero que ya para pórtico es insuficiente.
muchos maestros, muchos propietarios, yo llego a la vivienda y me dicen, no, ingeniero, o sea, golpeándose el pecho. Tengo mi columna de 25 por 40 con 6 fierros de 5 octavos, ¿ah? Mi maestro me lo ha hecho así. Pero para pórtico eso es insuficiente. Es insuficiente. Tiene que ser más acero, más sección, ¿no? A menos que obviamente uses placas, ¿no? Las placas ayudan un montón para que las columnas sean más esbeltas. Excelente. Ingeniero, vamos a conversar con el público. Perfecto. Que está muy ávido de hacer preguntas. Estamos en el 251-9422, 467-4499, 940-800-800. Si usted nos está escuchando en casa o afuera, haga su consulta. Estamos con el ingeniero David Durán de Ingeniería para ti, para poder resolver varias preguntas de tipo estructural. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Gracias. Le habla Juan. ¿Cómo está? Quisiera Bienvenido. preguntarle al ingeniero qué materiales se utiliza para que tenga una fuerza de 400, una viga de 5 metros por 25 por 40. Muchas gracias. Ya, yo entiendo cuando él me dice 400, se refiere a la resistencia del concreto, bastante, ¿no? Mira, una resistencia de 400 ya no es nada común, ¿ya? Lo más común en una obra es 210 y 280. Exacto. Personalmente, cuando yo veo un concreto de más de 280, no me aventuro a mandar una dosificación por mandar. Tendríamos que hacer un ensayo de diseño de mezcla. Hay que entender que los agregados finos, que son la arena gruesa, los agregados gruesos, que es la piedra chancada, tienen diferentes características, ¿no? Tienen diferente de repente absorción. Entonces, lo que yo te recomiendo es que a tu material que tienes en obra, saques un costal, lleves a un laboratorio y pidas un ensayo de diseño de mezcla para 420, en realidad 400 no es estándar, 420 kilogramos por centímetro cuadrado, y ellos te van a dar la dosificación exacta que debe de usar en base a tu material que tienes en obra. Excelente, muy bien. Hecha la respuesta entonces, algo muy interesante. Ingeniero, ¿qué puede hacer el público que encuentra una fisura en su columna o una fisura en su viga? ¿Qué sospechas se pueden dar acerca de ello? Mira, hay que primero, obviamente, que un profesional lo revise. ¿Por qué? Hay fisuras no estructurales y hay fisuras estructurales, ¿no? Las fisuras estructurales siempre llevan un patrón, ¿no? Generalmente, digamos, un 80% es por culpa del óxido del acero, la corrosión del acero. Y nosotros, como ya entendemos por dónde están yendo los aceros, por ejemplo, en el tema de techos, podemos encontrar las fisuras o las grietas que son paralelas entre ellas. Paralelas, son líneas paralelas, distanciadas cada 40 centímetros, porque justamente el ladrillo tiene 30, 5 centímetros de eje, 5 centímetros de eje, 40. Entonces, cuando nosotros vemos en el techo grietas o fisuras paralelas cada 40 centímetros, me está indicando que ese acero está mal. Pero, por ejemplo, si en ese techo yo veo fisuras sin dirección como una tela de araña, eso es tarrajeo. Tarrajeo. Muy bien, qué buen detalle. ¿Eh? Puede llamarnos al 251-9422. Estamos acá en Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días bienvenidos a nuestro programa. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Ingeniero Durán, muy buenos días. Los buenos seguimos días. Bastante a través de sus canales. Gracias. ¿Cómo está? ¿Tiene una consulta? Sí. Al principio mencionó que efectivamente los maestros de obra hoy en día construyen sus columnas de 25 por 25, ¿no? Eso va a depender de muchos factores, pero lo que usted mencionó es de que cuando construyen sus columnas un poquito más anchas, con 6 fierros u 8 fierros, que también no está mal, entonces dijo usted de que eso no sirve para determinado sistema. ¿Podría, por favor, enfocarse en lo que dijo y explicarnos sí, vamos de a qué ver. depende el ancho de la columna? Vamos a O sea, ver. ¿de qué depende el ancho de la columna? Por Excelente, favor. muchas gracias. Vamos a ver. ¿Por qué mi comentario de que de repente 6 fierros de 5 octavos es insuficiente para un sistema tipo pórtico? Nosotros estamos en una ciudad que alberga la tercera parte de la población del país y somos Lima Metropolitana, algo chiquitito a comparación de todo el país, y tenemos la tercera parte de la población, lo que conlleva que tengamos un centralismo de población y por lo tanto mucha demanda de terreno. Por ley de oferta y demanda, los terrenos en Lima son exageradamente caros. Sí. Entonces, cuando uno tiene un terreno, lo que tiene que hacer es proyectar la mayor altura. Ya no podemos crecer horizontalmente, tenemos que crecer verticalmente.
una casa de un terreno que alguien compra, por ejemplo, de 160 metros cuadrados, que es común, de repente podría proyectar, lo ideal sería entre 4 y 5 pisos, para aprovechar esa inversión que ha hecho. Claro. Entonces, a eso va mi comentario. 6 fierros de 5 octavos para un sistema de pórticos está bien para 2 pisos o hasta 3 pisos de repente. Pero como le digo, hay que aprovechar el crecimiento vertical, entonces hay que proyectar de repente 4 o 5 pisos y para eso ya es insuficiente. Muy bien. Muchos propietarios de vivienda han adquirido cuando la zonificación indicaba 3 pisos más azotea. Y hoy que se ha incrementado la zonificación, muchos dicen, como al frente han construido 8 pisos, yo también voy a hacer 5 más. Correcto. Y eso no está bien, me parece, ¿no? ¿Cómo debe tomarlo? Mira, yo personalmente, cuando vamos a hacer un proyecto con licencia, y le digo, ¿no? Hay que sacar el parámetro urbanístico y me sale 3 pisos, hay que entender que los parámetros urbanísticos también son dinámicos, ¿no? Exacto. O sea, el parámetro de hoy día no va a ser el mismo de aquí a 10, de aquí a 20 años. Entonces tú puedes proyectar estructuralmente para un 4º piso. Obviamente no lo vas a construir porque no te permite el municipio, respeta los parámetros, pero cuando haya un cambio en esa zonificación de repente de un RDM a un RDA, o sea, densidad media a densidad alta o de baja media, entonces ya está proyectada tu vivienda para ese 4º piso y empalmas sin perjuicio de la estructura. Eso está muy bueno, ¿eh? Tenemos una pregunta del público televidente. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Cómo está? Le escuchamos. Ya, una opinión para el ingeniero. Todos los albañiles, bueno, empíricos, diseñan columnas 25 por 25. Eso es casi todos, pero ¿qué es lo que pasa con la columna de 25 por 25? Obstaculiza poner muebles, cama, mesa en las esquinas. ¿Y por qué no usan placas? Por ejemplo, en las esquinas, placas en ángulo de 90 grados, en encuentro de muros, placas en T, y es más resistente porque tiene resistencia por ambos sentidos que una de 25 por 25. ¿Qué opinión tiene el ingeniero? Bien, mire, señor. Esa pregunta es muy buena y vamos a rescatar una de las palabras que usted ha hecho en su pregunta, que es diseña. El maestro diseña, pero por ahí está mal, pues, porque el maestro no debe diseñar. El maestro debe de construir lo que un profesional ha diseñado, ¿no? Calculado y diseñado. Son palabras que están amarradas. Calculado y diseñado. El maestro no debe diseñar. Quien debe diseñar es el ingeniero estructural, las columnas. Y correcto, nosotros en un sistema de albañilería podemos efectivamente hacer columnas tipo L en los bordes, por ejemplo, en el fondo de la casa, ¿no? Ya que prácticamente en una esquina, y en los centrales podemos hacer tipo T. Perfecto, y no generamos ese pinto que obstaculiza justamente el mueble. Pero necesitas el apoyo de un estructural, de un ingeniero, para que te diseñe esa columna de manera segura y que funcione correctamente para los pisos que estás proyectando. ¿Hay alguna diferencia de costos con respecto a las alternativas que acaba de comentar? En material es el mismo costo. De repente la mano de obra es un poquito más compleja, ¿no? Por el encofrado que hay que darle la forma. Me preguntaron esta semana en una tasación que realicé acerca de unas columnas de sección circular, ¿no? Tipo pilote, ¿no? Claro. ¿Y qué ventajas tiene ello con respecto a la disposición de los aceros de manera circular vertical, a diferencia de la disposición de manera lineal en formando un cuadrado, digamos? Estructuralmente es lo mismo. Bien. Estructuralmente es lo mismo. Uno puede diseñar una columna de tal sección de manera cuadrada, rectangular o de manera circular. Pero el beneficio es, por ejemplo, si es que yo voy a tener una columna por necesidad en un área libre, no tiene aristas. Entonces Exacto. es más seguro, ¿no? Por si es que de repente hay un tropiezo o algo, no tiene aristas, por lo tanto podría causar menos daño. Excelente, eso es bueno, ¿no? Un tema ya ergonómico, digamos, de tránsito, ¿no? Tenemos otra consulta de nuestro público radio oyente y televidente. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su consulta? Sabe que una construcción de allá por los años de 1950, ahora una construcción de 8 pisos, hoy en día todavía puede ser considerada fiable. Ahora mire, la construcción fue hecha aquí en el Cusco, ¿no? Tiene 8 pisos, está al borde de un riachuelo, que ahora es una calle. Nos referimos a Avenida del Sol.
¿Es todavía fiable o ya debería ser sustituida por otra? Bien, vamos a ver. Perfecto, Me muchas dice que gracias. es una construcción del año 1950 de 8 niveles, ¿no? Debemos entender que la construcción, el concreto, el material noble en general, aunque parezca indestructible, tiene su tiempo de vida. El tiempo de vida promedio del concreto es más o menos entre 50, 60, 70 años, el tiempo de vida óptimo, ¿no? Puede seguir trabajando, sí, pero el óptimo es eso. Entonces, si estamos hablando de años 50, ya tiene 73 años. ¿Puede seguir funcionando? Puede seguir funcionando porque en su tiempo de fabricación inicial tiene todo lo de la ley correspondiente a las normas constructivas de ese entonces. Si nosotros evaluamos esa edificación con las normas actuales, es bastante probable que ya no cumpla, porque reitero lo que dije al inicio, ¿no? Que la ingeniería es una ciencia que va avanzando, las normatividades constructivas van avanzando. Entonces, las normas del 50 ya no son las mismas que de ahora. Si se hace una evaluación actual, probablemente ya no cumpla, ¿no? Pero sí cumplió las que tuvo en su tiempo, por lo tanto, podría seguir funcionando, ¿no? Ingeniero, una recomendación también para muchos que construyen en pendientes, en las laderas de los cerros, ¿no? Siguen utilizando pircas y a veces sobre las pircas desarrollan sistemas estructurales, digamos, a su manera, ¿no? Correcto, ¿Cómo, sí. cómo lo podemos enfocar ello? Mira, yo he estado en dos eventos trágicos respecto a pircas. Uno en Coyique, donde que lamentablemente perdió la vida una niñita de 4 años, Así es. y otra en Villa María, donde que si por 15 centímetros se lleva también la vida de otra niñita de 3 años, Ah, pero sí le fracturó la pierna, Uy, ¿no? Dios mío. Entonces, las pircas no deben de usarse, ¿no? Porque solamente son piedras colocadas una sobre otro, pero que cuando reciban un empuje que exceda ese peso, van a empezar a desmoronarse. Las pircas son un símil a lo que son los muros de contención de piedras, de rocas, muros de gravedad se le llama. Bien. Pero estos muros son roca, 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 pero están pegados con concreto. Entonces forman un elemento monolítico que no se va a desarmar. Eso es lo que tienen que hacer. Una pequeña inversión, de repente apoyo por ahí, para que no se haya ese empuje, ¿no? Respecto al tema de Villa María de la niña, estuvimos hace 3 semanas más o menos ahí. Ahorita la oficina está diseñándole un muro con las medidas correspondientes a la norma. Perfecto, qué y bueno. como el propietario es mano de obra, es albañil, y hay bastante roca en la zona, se va a hacer ahora de manera correcta, ¿no? Para que ya la casa sea segura. Sí, qué bueno lo que comenta, ingeniero, porque en estas zonas se ha demostrado que el trabajo comunal también funciona muy bien, ¿no? En Sí. cuanto sea asistido, ¿no? Correcto, exacto, Yo me acuerdo en los exacto. estudios que he hecho de techo propio, hay zonas donde el techo propio no era necesario, sino era una construcción comunal asistida por ingenieros y arquitectos, ¿no? Correcto. Y funcionaba eso, ¿no? Tenemos una última consulta Claro. de un televidente que está en la línea. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Está todavía con nosotros? Todos escuchas también. Bueno, quería hacer una consulta Claro. al ingeniero. Mire, yo en el 2008 construimos un pequeño multifamiliar aquí en Arequipa. Bueno, los parámetros es hasta 4, nosotros construimos hasta 3 y un semisótano. Los cierros que le metieron en ese tiempo pues eran por norma, pues de acuerdo al proyecto, eran de 3/4 y 5 octavos. Pero el último tramo se le adelgazó al número inferior. Entonces, la pregunta es ahora si sobre eso podemos hacer un cuarto piso. ¿Usted cree que no va a haber ningún problema estructural? Ahora, estamos pensando también en hacer un techo aligerado con ternopor para techar. Solamente es un nivel más, nada más. ¿Usted cree que se pueda y no haya problemas en la estructura? Gracias. Bien, vamos a ver por parte la pregunta. Efectivamente, cuando nosotros hacemos un sistema donde que trabaja las columnas y las vigas, un sistema porticado, es conveniente que a medida que vamos incrementando niveles, se reduzca el acero. Eso está bien, ¿no? Porque ahí cada vez va a haber, obviamente, menor fuerza cortante sísmica, por lo tanto, las columnas se van a esforzar menos. Pero decirle así, sin conocer su edificación, si se puede o no se puede, yo en vez de ayudarle le estaría perjudicando, ¿no? Lo que tiene que hacer es llamar a un profesional para que revise eso, ¿no? Pero no está mal que se haya reducido la cantidad de aceros de piso sobre piso, ¿no? Más aún que usted me dice que está en Arequipa, y Arequipa comparte zona 4 y zona 3 de la zona sísmica del país. Y la zona 4, que es toda la costa, es la zona más sísmica. Cuando nosotros construimos en zona 4, tenemos que ser bastante prudentes respetando todas las normas de construcción
y también en zona 3. Arequipa está en esas dos zonas. Excelente, ingeniero. Muchas gracias por habernos Gracias. acompañado. Esperamos tenerlos más adelante. Tenemos pendiente un tema de aceros más adelante, Sí, no sí, en unas perfecto. semanas. Traemos todos los aceros Traemos para ver la los aceros. diferencia. Excelente. Muchas gracias por estar con Listo, nosotros. José, gracias. Muy bien, amigos. El ingeniero David Durán lo puede encontrar en las redes como Ingeniería para ti. En todas las redes sociales hay mucha información ahí para que usted pueda aprender y siempre la construcción tiene que ser asistida por profesional.